Hola, Doc. Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, genial. Bueno, como no entra nadie más, vamos a ir largando. No quería largar porque después cuando estoy con presentación completa no los puedo ver para aceptarlos, pero bueno. ¿Cómo les fue con el práctico? ¿Pudieron hacerlo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuándo se lo subieron a la plataforma? El miércoles. El miércoles. ¿Ayer? No, el martes a la No, noche. el martes de noche, profe. Ajá. Bueno. Bueno, espero que lo hayan podido ver, aunque sea, porque si no, no le van a sacar provecho a los prácticos si no los ven. Ahí les presento. ¿Pueden ver ahí la diapositiva? Sí, sí, se ve. Bueno, largamos entonces. Bueno, en el primer caso clínico dice, paciente de sexo masculino de 37 años que consulta por dolor quemante a nivel del epigastrio y retroesternal que alivia con las comidas. Como antecedentes es tabaquista de 20 cigarrillos diarios, consume aspirina de manera frecuente y la dieta se basa en comidas rápidas y café en la oficina. En el examen físico el paciente presenta buen estado general, los signos vitales están dentro de parámetros normales y en la parte abdominal tiene punto epigástrico positivo y los ruidos hidroaéreos aumentados. Bueno, ¿qué diagnóstico presuntivo tienen ustedes? Yo puse úlcera de tipo duodenal, Ajá, bueno. ¿Y por qué te inclinaste por úlcera duodenal? porque el paciente decía que sentía saciedad con la comida. O sea, que alivia el dolor con las Ah, comidas. el dolor alivia con las Claro. comidas, la ansiedad Sí, no. sí. Ajá, Eso es. bien. ¿Algún otro puso otra cosa? Hay alguien que parece que está hablando, pero no la alcanzo a escuchar. No veo quién es porque no puedo ver quién me habla, pero no se escucha. A ver, otro diagnóstico. Todos pusieron úlcera duodenal. ¿Gastritis? Sí, Doc. Yo puse Gastritis. gastritis, profe. Yo también puse gastritis. Bien, bueno, gastritis. ¿Y por qué gastritis? Por la clínica y por el consumo de AINES, café. Ajá, bien. Tiene muchos factores epidemiológicos del paciente de tóxicos, ¿no? Consumo de tóxicos, alcohol, café, mala alimentación. De todos modos, son todos factores comunes a las diferentes patologías relacionadas al ácido, ¿no? ¿Algún otro diagnóstico? Bueno, ¿y qué diagnósticos diferenciales tendríamos que contemplar en este paciente? Doc, yo puse IAM, gastritis, esofagitis, reflujo gastroesofágico, úlcera gástrica. Esos son los diagnósticos diferenciales. Sí, Bien, ¿y cuál es tu diagnóstico presuntivo de todos? úlcera. El diagnóstico presuntivo es uno, úlcera, bien, y el resto son todos diferenciales. Sí, Bien, perfecto. ¿Alguien tiene algo diferente o tiene lo mismo? ¿Puede ser dispepsia, Doc? ¿O La una dispepsia es un neoplasia? síndrome. Ah, Sí, la dispepsia es un síndrome, puede ser, porque hay diferentes tipos de dispepsia, y uno de los tipos de dispepsia es dispepsia de tipo secretora, digamos, con ujú. manifestaciones clínicas asociadas a hipersecreción ácida. Podría ser. Bueno, Y también tengo neoplasia nada más. una Y bueno, todo neoplasia lo que dije. gástrica. Ujú. Bueno, en realidad nosotros a este diagnóstico no deberíamos hacer un diagnóstico etiológico con este paciente, ¿sí? Todos los diagnósticos que ustedes me dieron son diagnósticos etiológicos. Ustedes directamente me dijeron úlcera gástrica, úlcera duodenal. Bueno, a dispepsia me la dieron como un diagnóstico diferencial, enfermedad por reflujo gastroesofágico, no me acuerdo qué más, también me lo dieron como diagnósticos diferenciales, y también gastritis se tiraron como diagnóstico presuntivo. Lo bueno de esto, digamos, es para que ustedes aprendan y les sirva para la práctica. Uno siempre tiene que ir de lo más grande o de lo más grueso a lo más fino, ¿sí? Entonces por ahí parece guitarreada o parece una sanata, pero no lo es. Uno debe primero tratar de ver si el paciente no encaja con un conjunto de signos y síntomas, es decir, si no entra en un síndrome,
¿sí? Entonces, lo primero es encasillar al paciente en un síndrome. Y esos síndromes responden, como todo síndrome, a diferentes etiologías. Entonces, una vez que el paciente tengo definido el síndrome, a mí las posibilidades se me reducen a aquellas enfermedades que originen ese síndrome. Porque si no, yo me voy de cabeza a úlcera. Y si el paciente no tiene úlcera, o yo me voy de cabeza a gastritis y me voy de cabeza a gastritis y me como una úlcera, entonces este paciente le deberíamos encasillarlo como un síndrome ácido sensitivo, ¿sí? Se puede llamar enfermedad relacionada al ácido o síndrome ácido sensitivo o síndrome ácido péptido o peptídico también le llaman, ¿sí? O enfermedad ácido peptídica como acá, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el síndrome ácido sensitivo o enfermedades relacionadas al ácido, tenemos, por ejemplo, la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, algunos tipos de gastritis o diversos tipos de gastritis, la gastropatía por Aines, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? Que no salen ahí, pero bueno, entran dentro de lo que serían enfermedades asociadas al ácido o síndromes ácidos sensitivos, ¿sí? Ese sería nuestro diagnóstico presuntivo y bueno, dentro del síndrome ácido sensitivo podemos inclinarnos a uno de ellos, ¿sí? Pero va a ser siempre nuestra sospecha diagnóstica. Nosotros no vamos a saber, hasta que no le hagamos métodos complementarios, si nuestro paciente tiene un síndrome ácido sensitivo o una enfermedad ácido péptica por úlcera gástrica, por úlcera duodenal, por gastritis, por síndrome de Zollinger-Ellison o por gastropatía asociada a Aines, por ejemplo, que él tiene consumo regular de Aines, entre otros tóxicos, ¿sí? Entonces, ¿Profe? sí. Disculpe, ahí le está pidiendo así que los puede aceptar a los otros chicos. Tengo que salir de la presentación. Disculpe. Ay, Dios. A ver. Una sola chica es. No tengo a nadie más en lista. Están mandando mensaje en el grupo, por eso le decía. Ah, no tengo a nadie más en lista. No me pide nadie más entrar. Bueno, Bueno, seguimos. Entonces, bueno, eso es lo que les tiene que quedar a ustedes para la práctica, ¿no? Más allá de terapéutica, de lo que nos compete a nosotros hoy, siempre tienen que tratar de involucrar al paciente en un síndrome si es que se puede y luego tratar de definir a cuál de las diferentes etiologías a la que responde podría pertenecer este paciente. En este caso, como les digo, solamente vamos a llegar a la etiología o al diagnóstico definitivo a través de los estudios complementarios. ¿Qué estudios complementarios le podríamos pedir a este paciente? Una endoscopia alta, puede ser. Bueno, ¿algo más? Hemograma, enzimas hepáticas, urocultivo. ¿Y para qué le pedirías enzimas hepáticas? Para evaluar la función del hígado, a ver si ¿Y no qué tiene tiene que algún... ver el hígado con los síndromes ácidos sensitivos? Claro, ahí, Nada. por las dudas. Es por las dudas, claro. Ajá. Gasto recursos por las dudas. No, eso pasa frecuentemente. Uno por ahí tiende a pedir cosas que no, sobre todo cuando uno se inicia, por las dudas, el famoso por las dudas, muchas veces uno pide cosas que por ahí no tienen relación. Por ahí nos permiten tener digamos, como un paneo general del paciente, porque no estaría de más saber en qué situación está su función hepática, por ejemplo, o en la estructura hepática, porque las enzimas hepáticas hablan más de estructura que de función, ¿sí? Si yo quiero saber función hepática, tengo que valorar bilirrubina, coagulación, producción de albúmina, ¿sí? Esos son los marcadores más específicos de función hepática, ¿sí? Las enzimas hepáticas hablan más de trastornos citoestructurales, que por ahí no tienen mucho que ver con el síndrome ácido sensitivo en sí, pero uno por ahí tiende a pedir. En todo caso, en el laboratorio pediríamos una rutina, con una rutina creo que, o si estoy pensando en una gastritis atrófica, podría solicitar una LDH, por ejemplo, porque cursa con anemia megaloblástica y elevación de LDH por hemólisis. Entonces, ahí se justifica, digamos, pedir otras cosas fuera de un, digamos, de un citológico completo, de una rutina, ¿no? Cosas que van fuera de una rutina. Las enzimas hepáticas o el hepatograma está fuera de la rutina. Es como más específico. Bueno, ¿algún otro estudio complementario aparte de laboratorio, endoscopía? Una tomografía. Prueba para Helicobacter pylori, ¿puede ser? Bueno, pruebas Prueba para del Helicobacter aliento. pylori. De todos modos, yo me tengo que ordenar, ¿sí?
Yo al paciente, como que lo más fácil que le puedo pedir en el momento es un laboratorio, que bueno, le pido un laboratorio. Si le voy a programar una endoscopía, la endoscopía yo como clínico, como generalista, como no sé, lo que les toque a ustedes, médico de urgencias o lo que sea, no la van a hacer ustedes la endoscopía, lo van a derivar para que se le realice la endoscopía. Cuando se hace la endoscopía se hace toma de muestra, y en la toma de muestra que se hace se manda a biopsia. Y en la biopsia, obviamente, se estudia el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer test de aliento, si tienen algo más rápido, lo pueden hacer ante la sospecha de Helicobacter pylori, pero si voy a hacer una endoscopía, con la endoscopía va el estudio de Helicobacter pylori sí o sí. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Tomografía para qué? Para ver si no tiene alguna masa en la parte, digamos, del duodeno, o no, o nada que ver, o no se puede pedir tomografía. ¿Y no la veré con el endoscopio? Sí, Sí, claro, sí. si es algo que va a la luz, la debería ver con el endoscopio. Y generalmente los tumores, digamos, recordemos que los tumores son tipo ulcerosos, ¿sí? Generalmente, a menos que tenga una linitis plástica, algo muy severo y atípico, de todos modos se verían la alteración de todos los pliegues gástricos, la semejanza con las circunvoluciones cerebrales, las úlceras cuando el endoscopista experimentado la ve. De hecho, si tiene mucha retracción o tiene muchas alteraciones, la úlcera de una puede ya sospechar en algo neoplásico, pero generalmente los tumores son semejantes, son como más bien ulcerosos, ¿sí? Si bien hay de otros tipos, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Generalmente no se justificaría pedir una tomografía. Una tomografía tiene mucha irradiación, si el paciente la tiene que pagar, tiene un alto costo, ¿sí? Si lo hacemos en un hospital público, gastamos recursos en vano, ¿sí? Y lo exponemos a una irradiación que no necesita. Entonces no se justificaría, por ejemplo, ni hacer una tomografía ni hacer una resonancia. Doc, y una fluoroscopía para ver vendría a ser el movimiento. ¿Un tránsito varitado? Sí. Un tránsito varitado podría ser, sí. Eso sí sería un estudio complementario que se podría justificar. De todos modos, si le voy a hacer la endoscopía, no sé si le haría un tránsito varitado, ¿sí? En todo caso, lo haría si no tengo endoscopía, ¿sí? A ver, voy a salir porque estoy sintiendo... Ay, a ver. Bueno, es la última vez que salgo, no salgo más. No admito a más nadie porque son y 23. Bueno, ¿algún otro estudio complementario que se les ocurra o seguimos? Yo puse electro, Doc, para descartar un Bien, infarto de sí. cara inferior. Está perfecto, sí. Electro está perfecto porque si entre mis diagnósticos diferenciales pensé en un IAM porque el paciente tenía dolor retroesternal, está perfecto hacer un electro. De hecho, sería buenísimo que lo hiciéramos, digamos, sistemáticamente. Debería siempre hacerse ante un paciente con epigastralgia, aunque no tenga ardor retroesternal, el punto epigástrico, el dolor en el epigastrio debería obligarnos a hacer siempre un electro. Siempre, siempre, siempre. Porque si bien en el 90% de las veces, o en el 95% de las veces serán síndromes ácidos sensitivos, cuando me come el infarto me voy a comer un tremendo infarto. ¿Sí? Entonces, está muy bien tener esa sistematización de hacer siempre un electro. No está de más. Nunca un electro va a estar de más. No consume recursos y no le genera un daño al paciente. Es inocuo para el paciente. ¿Sí? Otro estudio complementario que ninguno nombró que podría hacerse, aunque no es estrictamente necesario, es una ecografía abdominal, que también es inocua para el paciente, no le genera ningún daño, sí consume recursos, pero puede revelar algunos datos, aunque no es lo más orientativo. En todo caso, me permitiría excluir otras causas de dolor abdominal, no de localización epigástrica específicamente, pero podría, qué sé yo, excluirme colecistopatías, ¿sí? Cálculos, colecistitis, no sé, otras patologías. Y algunos ecografistas muy avesados pueden ver engrosamiento de la mucosa gástrica por ecografía. No todos los ecografistas son tan avesados, ¿no? O sea, recuerden que la ecografía es un estudio operador dependiente. Entonces, eso limita mucho en algunos casos. Bueno, esto lo puse para que repasemos un poquito la parte de farmacología, porque a mí no me sirve mucho
que se conozcan las indicaciones, que también las tienen que saber, las reacciones adversas y todo, en realidad tienen que saber todo, pero que no sepan cómo actúa y dónde actúa. O sea, que ustedes me digan, bueno, para un síndrome ácido sensitivo yo voy a recetar un inhibidor de la histamina o un antihistamínico, o voy a recetar un inhibidor de la bomba de protones y no sepan cómo actúan adecuadamente todos estos fármacos, ¿sí? Entonces, a título de repaso, vamos a hablar rápidamente de esto, para que nos ubiquemos. Célula parietal, membrana vasolateral, acá a la izquierda, arriba, célula enterocromafin, abajo, célula G del antropilórico, secretoras de gastrina, células D del antropilórico, secretoras de somatostatina, y acá a la derecha, la luz gástrica, ¿sí? Entonces, recuerden que la secreción de ácido clorhídrico consta de 4 fases o 4 etapas, que son la fase cefálica, ¿sí? Que inicia cuando, digamos, uno tiene un estímulo que ingresa a través de los sentidos. Por ejemplo, el olfato, la vista, cuando vemos comida, cuando se nos hace agua en la boca, cuando sentimos un olor a una comida determinada, y eso estimula por vía, digamos, neuroendocrina el estímulo de secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Después viene la fase gástrica, la fase intestinal, y después tenemos la fase basal nocturna, que empieza a las 12 de la noche y culmina a las 7 de la mañana. La fase gástrica y la fase intestinal son las fases de secreción de ácido clorhídrico que se les llama fases estimuladas, porque son estimuladas por la presencia de un alimento en la luz del tubo digestivo, ¿sí? Que inicia ya de la distensión de las paredes del esófago, más la distensión cuando el bolo alimenticio llega al estómago, la distensión de la pared o de la mucosa gástrica por la presencia del bolo alimenticio es el disparador de la gastrina, ¿sí? De la gastrina desde la célula G del antropilórico. La gastrina liberada desde estas células va a ir para poder actuar, va a salir de las células y se va a ir a unir a su receptor que se encuentra en la célula parietal, en la membrana vasolateral, que es el receptor gastrina-colecistoquinina, ¿sí? Entonces la gastrina sale de la célula G del antropilórico y se va a la célula parietal para unirse a su receptor gastrina-colecistoquinina, que es un receptor asociado a inositol trifosfato y diacilglicerol, estimula la liberación de calcio, y esto estimula a la bomba protón-potasio ATPasa. A su vez, la misma gastrina estimula a la célula enterocromafin y a los mastocitos que tenemos acá arriba para que liberen histamina. Y la histamina, por un lado, se va a unir a su receptor H2, acá en la membrana vasolateral, va a estimular el aumento de los niveles de AMP cíclico por estímulo de la adenilato ciclasa, y eso va a estimular también a la bomba protón-potasio ATPasa. Pero no solamente hace esto la histamina, sino que genera un feedback positivo con la gastrina y estimula más liberación de gastrina, y también estimula liberación de acetilcolina, que por otro lado ya viene siendo liberada por el nervio vago desde la fase cefálica, ¿sí? Y se une a su receptor M3 acá también en la membrana vasolateral y estimulan a la bomba protón-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces las tres hormonas sería que van a estimular a la bomba protón-potasio ATPasa son la acetilcolina, la gastrina y la histamina, ¿sí? Hay un estímulo neuroendocrino, endocrino e incluso parácrino, ¿sí? Todas estas sustancias estimulan a la bomba protón-potasio, que lo que hace es introducir potasio hacia la célula parietal a cambio de protones que son liberados hacia la luz del tubo digestivo, ¿sí? Para favorecer la formación o para acidificar el pH del ácido clorhídrico. Por otro lado, tenemos otros factores como la prostaglandina, y acá me está faltando, que en este dibujito no estaba, la somatostatina. La prostaglandina, que la somatostatina la agregué yo acá, es liberada por las células D del antro. Prostaglandina y somatostatina son los únicos dos que van en contra de todo esto, ¿sí? Como verán, acá hay un menos, se ve borroso, pero se ve. La prostaglandina y la somatostatina ejercen efectos inhibitorios sobre la bomba protón-potasio ATPasa. Entonces, la prostaglandina y la somatostatina son inhibitorias de la secreción ácida gástrica, ¿sí? ¿Se entiende este repaso? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. recordemos que todas las enfermedades relacionadas al ácido, o todas las, las que están dentro del síndrome ácido sensitivo, alergia, la úlcera gástrica, la úlcera gastroduodenal, la gastropatía por AINES, en todas ellas la fisiopatogenia del desarrollo de estas patologías es la misma. En todos es un desequilibrio entre los factores protectivos de la mucosa y los factores agresivos de la mucosa, ¿sí? Este paciente, de nuestro caso, tiene todos los factores agresivos, tiene café, tiene mala alimentación, tiene tabaco, ¿sí?
Entonces, nuestro objetivo en todos los síndromes ácidos sensitivos debería ser, o sea, los objetivos terapéuticos deberían estar destinados a inhibir la producción de ácido gástrico, ¿sí? O, que sería con los antisecretores, o neutralizar el ácido ya producido, o proteger a la mucosa. Esas son nuestras opciones, sin hablar de un fármaco en particular, ¿sí? Entonces yo o busco inhibir la secreción de ácido clorhídrico o busco neutralizar un poco el pH del ácido ya producido, ¿sí? O busco proteger a la mucosa. Esas son mis opciones terapéuticas dentro del síndrome ácido sensitivo. Ahí les paso. Bueno, ¿qué proponen ustedes como tratamiento no farmacológico? Medidas dietéticas. Ajá, por ejemplo. Él consume mucho café, deja de consumir mucho café, hacer las refeiciones más saludables, no hacer refeición rápida. ¿Cómo? No te entendí lo último. Las refeiciones que hace que son más rápidas, no hacer así, hacer más saludable. Ajá. Bien, ¿algo más? Doc, yo Sí, puse chicos. dejar de fumar, Ajá. dejar la automedicación con aspirina que tiene, Ajá. si es automedicación, obviamente. Sí, sí, sí. La dieta de verduras tiene que ser dieta de verduras hervidas y frutas en compota, ya que la No mucosa, no fibra, claro, No fibras, perfecto. y dejar el café. Muy bien, excelente. Bien. Entonces, nuestro tratamiento no farmacológico es como bien lo dijeron todos ustedes, ¿sí? Abstenerse de bebidas alcohólicas, o sea, consumo cero, porque si estamos tratando de que retrograde un proceso erosivo sobre la mucosa o una úlcera o lo que sea, la sintomatología nunca va a ceder hasta que no haya una abstinencia completa al alcohol. También deberíamos erradicar el café y el té en menor medida, pero también todas las antinas, ¿sí? Teína, mateína, cafeína, todas deberíamos eliminarlos, lamentablemente, pero de todas esas quizás la menos inocua es el té, menos que la que está en la yerba mate y en el café. Las leches y los derivados es medio controvertido, ¿sí? Si por ahí la leche favorece la alcalinización del pH gástrico, ¿sí? Pero tampoco es lo más recomendable, ¿sí? Y la eliminación del tabaco. Fundamentalmente, la dieta tiene que ser sana. También debería eliminar todos los que sean cítricos, también deberían ser eliminados de la dieta. Las grasas, ¿sí? El contenido en grasas, y no debería contener fibras, ¿sí? Entonces, eso por lo menos en cuanto a medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Y bueno, y en el tratamiento farmacológico, ¿qué pusieron? Profe, ¿ahí se le puede dar cualquier fármaco que sea inhibidor de la bomba de protones? ¿O Bueno, no? entonces vos me decís que el tratamiento farmacológico, vos todavía no tenés un diagnóstico, ¿sí? Sí. Vos vas a tratar a un paciente que te llega al consultorio por un síndrome ácido sensitivo. Tu sospecha es una úlcera, todavía no sabemos. Hasta ahora es un síndrome ácido sensitivo. Puede ser un ERGE, puede ser una úlcera, puede ser una gastropatía por AINES porque consume AINES, eso me faltó decir, obviamente, el abandono de los AINES, siempre que sea factible, ¿no? Porque si el paciente tiene una razón para consumir los AINES, deberíamos ver qué posibilidades terapéuticas podemos ofrecerle. Parece un autoconsumo, como dice la compañera. Si es por cefalea, le podríamos recomendar que tome paracetamol, por ejemplo, en vez de tomar aspirina, que es una de las más gastrolesivas, ¿sí? Sí. Bueno, vos me decís un inhibidor de la bomba de protones. No está mal. ¿Qué más? Y por O vía sea, oral. profe, ¿O qué otra opción? No digo que tenga que ser dos cosas, ¿sí? tiene que ser primero inhibir, o sea, la secreción ácido, ¿no? Como para, o sea, terminar con la primera molestia del paciente, digamos. Antiácido como ranitidina. ¿Cómo? ¿Hay Antiácido alguien que como dijo ranitidina. Ajá, bueno, sí, una opción. También sería una opción. Todos los fármacos que están incluidos en la lista, cuando ustedes repasan el libro y ven farmacología de la secreción ácida, todos son una posibilidad, ¿sí? Lo que pasa es que todos, digamos, algunos tienen sus limitaciones en tiempo, en cuánto tiempo el paciente puede estar libre de síntomas si toma, por ejemplo, un antiácido, que son 3 o 4 horas nada más,
que depende de si tiene el estómago vacío o tiene el estómago lleno. Entonces, es como muy limitada las posibilidades, lamentablemente, son muy limitadas las posibilidades que nos ofrecen los antiácidos y los protectores de la mucosa. Entonces, generalmente uno termina cayendo en lo más potente, ¿no? Termina cayendo en los inhibidores de la bomba de protones o en los antihistamínicos. Que antes, lo antihistamínico era como lo mejor que había, y después, lamentablemente, cayeron en desuso a raíz de los inhibidores de la bomba de protones que pasaron a la cabeza para todas las patologías asociadas al ácido, ¿sí? Ahora, yo quiero que ustedes me digan, razonando este esquema, ¿a dónde, o sea, cuáles son mis posibilidades terapéuticas? Yo le dije a ustedes que las posibilidades o los objetivos terapéuticos tenían que apuntar a inhibir la secreción ácida, o sea, que no se sintetice o que se disminuya la producción de ácido clorhídrico, a neutralizar el ácido clorhídrico ya producido o a proteger a la mucosa. Esos son nuestros 3 grandes grupos. Y dentro de esos 3 grandes grupos tenemos cada grupito de fármaco. Ahora, por sentido común, viendo esto, si ustedes me tendrían que decir cómo van a modular esta función fisiológica, recuerden que los fármacos no generan acciones nuevas, modifican acciones preexistentes, lo repito desde la primera clase. ¿Cómo yo modulo el sistema, este sistema fisiológico, para disminuir la producción ácida? Ustedes tienen que intervenir este sistema. O sea que, ¿A dónde lo ¿qué van a intervenir? fármaco utilizamos para intervenir? No que me digan qué fármaco. ¿A dónde? En todo este esquema, ¿a dónde irían poniendo crucecitas ustedes, por ejemplo? Que es En la bomba, hidrogenión, en la bomba ATPasa. ATPasa pondremos una cruz, que sería intervenir el sistema a ese nivel, que sería la vía final común. Sí. Ok. También podemos inhibir lo de la Los receptores de gastrina, histamina. Muy A la bien. histamina. Bloquear el receptor de gastrina, bloquear el receptor de histamina. ¿Qué más? El del vago puede ser. Bloquear el receptor de acetilcolina, porque si no le tengo que hacer una vagotomía al paciente, no. Le bloqueo el receptor muscarínico. Bueno. ¿Qué más? estimular la liberación de somatostatina y prostaglandina. Muy bien, perfecto, listo. Claro, eso era lo que quería yo que digamos que logren descifrarlo por sentido común, ¿sí? Independientemente de lo que está o no está en uso hoy en día, porque ya vamos a hablar obviamente de lo que está en uso, siempre es importante que recuerden cómo modular el sistema fisiológico porque no van a generar ninguna acción nueva, ¿sí? Entonces, como ustedes dijeron, este sistema, de hecho, que ahora no esté en uso no significa que nunca existió, ¿sí? Antes, uno de los primeros fármacos que se sintetizaron para disminuir la producción de ácido era la telencepina y la pirancepina, que eran antimuscarínicos, anti-M3, ¿sí? Entonces, estos fármacos se buscaba disminuir la producción de ácido antagonizando la acetilcolina en su receptor M3, pero era muy poco eficaz, era muy poco lo que lograba disminuir la producción de ácido. Después sintetizaron otro fármaco o concomitantemente, que era un inhibidor del receptor de gastrina, que era la prolumida, ¿sí? Tampoco mostró una eficacia suficiente para poder disminuir la producción de ácido. Pero en realidad no salieron del mercado hasta que no aparecieron los antihistamínicos, ¿sí? Como la ranitidina, la famotidina. Cuando aparecieron los antihistamínicos, quedaron estos totalmente desplazados, salieron después del mercado y los antihistamínicos eran lo mejor que había, ¿sí? Hasta el día de hoy, los antihistamínicos no salen del mercado, solamente han salido los que tienen reacciones adversas, pero siguen estando en uso, solo que tienen un uso más particular que ahí vamos a ver en qué caso. Y la otra opción, que si bien no se usa, pero está muy bien que la razonen, que sería estimular a las únicas dos hormonas que inhiben a la bomba protón-potasio ATPasa, ¿sí? Que están las prostaglandinas, que eso está en los libros, ¿sí? Que es el misoprostol, que ustedes saben que tiene otros usos, el misoprostol, pero en realidad es un agonista prostaglandínico, que en algunos casos particulares se llega a usar, ¿sí? Para inhibir a la bomba protón-potasio, y podríamos utilizar somatostatina, pero no se usa, pero está muy bien que lo razonemos de esta manera, ¿sí? Y el bloqueo de la vía final común, que obviamente es lo más lógico, la bomba protón-potasio ATPasa. Lo que no quería es que se queden con que la secreción ácida solamente se inhibe
bloqueando la bomba protón-potasio TPasa, no. Primero se intentó bloquear a todas las demás hormonas hasta que se llegó al bloqueo de la vía final común, ¿sí? Es un ejercicio de sentido común más que todo. Bueno, acá lo que les puse es que el objetivo terapéutico en la enfermedad ácido-peptídica, que si bien ya más o menos se los dije, es debido a que hay una alteración en los mecanismos de defensa de la mucosa que intervienen en casi todos los casos de úlcera y de otras etiologías. El tratamiento debe dirigirse a disminuir los factores agresores, que es lo que hacemos con las medidas higiénico-dietéticas, y aumentar la capacidad de la mucosa de defenderse y curarse, que es lo que hacemos con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, el tratamiento farmacológico de estos síndromes ácidos sensitivos incluye todos estos, ¿sí? Los inhibidores de la producción de ácido, que serían los bloqueantes H2 y los IBP. Después tenemos los antiácidos, que son los que van a neutralizar el ácido ya producido. Y después tenemos el sucralfato y las sales de bismuto, que entran dentro de lo que es protectores de la mucosa, ¿sí? Estos no neutralizan el ácido, protegen la mucosa. Los que neutralizan el ácido son los antiácidos propiamente dichos, ¿sí? El tratamiento de Helicobacter pylori, cuando yo confirmo el diagnóstico, porque no vamos a hacer tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori empírico, solamente lo vamos a hacer si se confirma la colonización, o digamos, o encima que haya una úlcera, por ejemplo, porque muchas veces colonización tenemos, o casi toda la población se ha identificado que tiene Helicobacter pylori, pero no siempre el Helicobacter pylori tiene indicación de erradicación, sí cuando está generando un trastorno en la mucosa gástrica, ¿sí? Y bueno, y las prostaglandinas, que son casos puntuales. Bueno, vamos a suponer que a nuestro paciente podríamos haber intentado, si no queremos ir a un inhibidor de la bomba de protones, podríamos intentar con un antihistamínico, ya que son las únicas dos opciones que nos quedan, o podríamos intentar, si ustedes quieren, con un neutralizante del ácido, ¿sí? Y lo podríamos haber mandado a la casa, por ejemplo, con hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, las famosas milantas, ¿sí? Que son los antiácidos, o con una ranitidina, ¿sí? Quiero aclarar el tema de la ranitidina por las dudas, porque eso ha sido una cuestión de controversia reciente porque se había sacado la ranitidina del mercado. El problema de la ranitidina, para que no estén por las dudas estén mal informados, no es la ranitidina en sí, ¿sí? Sino era un excipiente al que venía asociada la ranitidina en una serie de lotes que salieron de ranitidina, y ese excipiente es cancerígeno, ¿sí? Pero no la ranitidina, ¿vamos? La que sí fue sacada del mercado dentro de los antihistamínicos es la cimetidina, por las reacciones adversas, sobre todo la prolongación del QT y el riesgo de taquicardia ventricular en torsada de punta, ¿sí? La cimetidina. La ranitidina es un problema puntual del excipiente. Y hoy en día se usa mucho la famotidina, ¿sí? Entonces podríamos, ¿por qué no mandarlo al paciente con una famotidina a la casa? ¿Por qué no? Lo mandamos con la famotidina. Obviamente que los inhibidores de la bomba de protones son más potentes que cualquiera de los antihistamínicos. Los antihistamínicos son mejores reguladores de la secreción ácida basal, la secreción ácida nocturna, ¿sí? La que empieza a la noche, tipo 12, y culmina a las 7 de la mañana. Entonces uno por ahí puede deducirlo en función de cuándo el paciente se siente peor, si se levanta con mucha acidez, si la acidez, o bueno, la dispepsia, o como quieran llamarle, la epigastralgia, lo levanta de noche. Entonces ese tipo de datos nos podría orientar a por ahí inclinarnos más por un antihistamínico que por un inhibidor de la bomba, ¿sí? Recuerden que algo más fuerte que el inhibidor de la bomba de protones no tienen, es su última estrategia terapéutica, ¿sí? Entonces, si hubiera algo que nos incline a pensar en algo que sería más beneficioso inhibir la secreción ácida nocturna, sin duda que esa sería la indicación de antihistamínicos, ¿sí? Estos antihistamínicos responden parcialmente o modulan o disminuyen parcialmente la secreción ácida inducida. La secreción ácida inducida es la que es inducida por las comidas, la que ocurre en la fase gástrica y fase intestinal de secreción del ácido. Entonces, para esas etapas son mejores los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? ¿Se entiende el beneficio de los antihistamínicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. En este caso, nuestro paciente, que vamos a hacer de cuenta que lo mandamos con famotidina, y si lo mandaron con un IBP, tampoco está mal, vuelve con esta endoscopía. Ustedes lo mandaron con el gastroenterólogo o con el endoscopista, y él vuelve con el resultado, ¿sí? Y en el resultado tiene una úlcera gastroduodenal.
Se toma la muestra de biopsia y se informa el Helicobacter pylori. ¿Qué tratamiento deberíamos hacer para una úlcera gástrica? En este caso, gástrica o gastroduodenal, lógicamente no nos vamos a arriesgar a controlar solo la secreción ácida nocturna. Entonces, lo más indicado para una patología severa, como es una úlcera por el riesgo de perforación y todos los riesgos que puede tener una úlcera gastroduodenal, sería ir a la vía final común, inhibir la bomba de protones, ¿sí? ¿Qué inhibidor de la bomba de protones puedo utilizar? Y es como que todos tienen una potencia y una eficacia similar, ¿sí? Lo que por ahí tienen unos es una vida media más prolongada, que hoy en día, por ejemplo, se vio que con dosis altas de lansoprazol se lo puede utilizar una sola vez al día. El omeprazol, en cambio, por ejemplo, es cada 12 horas. El lansoprazol también es cada 12, pero a dosis altas se lo puede utilizar cada 24. Después salió el esomeprazol, que demostró ser un poquito más potente que el omeprazol y que el lansoprazol, ¿sí? Pero todos tienen una eficacia y una potencia similar, ¿sí? También hay que ver los costos, ¿sí? Lógicamente el esomeprazol es muchísimo más caro que el omeprazol. El omeprazol se lo puede retirar de manera gratuita si el paciente no tiene recursos, ¿sí? Lo entrega el Ministerio de Salud. Entonces, hay que ver toda una serie de factores, ¿sí? Si el paciente puede pagar y quiere y lo que quieran es omeprazol y ustedes le quieren poner esomeprazol, no hay problema. Si el paciente no tiene recursos y lo vamos a hacer que retire omeprazol, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, tampoco es que el paciente le va a ir mal porque está usando omeprazol, no, porque durante muchísimos años solamente había omeprazol, ¿estamos? Entonces, en un paciente con úlcera sí ya me inclinaría por lejos a elegir un inhibidor de la bomba de protones. Si el paciente se encuentra en la biopsia, Helicobacter pylori tiene una úlcera, definitivamente vamos a tratar, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento? Había un consenso, Doc, ahí que pusieron en la plataforma y decía que se utiliza una pauta triple, o sea, con inhibidor de la bomba de protones, claritromicina y amoxicilina. Perdón, el consenso no lo vi, no, pasé rapidísimo por la plataforma. ¿De qué año es el consenso? ¿Lo tienen? Creo que es 2015, a ver, ya me fijo bien. ¿Es el consenso español? Avisan. Vayan contándome los demás. ¿Cómo vamos a erradicar el Helicobacter pylori? Yo también pero tengo con esto. inhibidor de bomba de protones, claritromicina, amoxicilina y metronidazol. Inhibidor de la bomba de protones, claritromicina, ¿qué más? Amoxicilina. Amoxi y metronidazol. ¿Por qué eligieron ese esquema? Díganme, porque es el primero que vi, porque se me ocurrió, porque leí que es mejor, porque... Profe, Yo el leí consenso que era... Profe, el consenso es del 2003, creo que dice, y sigue de España, el de Ajá. 2013, ese. Ajá, ok. Bueno. A ver, las chicas que me estaban hablando del esquema cuádruple concomitante, ¿por qué lo habían elegido? ¿Porque leyeron qué? Yo lo elegí porque Yo lo había decía... encontrado así, profe. Yo ¿Cómo? Que lo encontré así. Ajá. Y en mi caso estaba leyendo tratamiento y buscando también, y me Ujú. salió que era el primera línea y era el que más eficaz tenía. Y en el caso que si el paciente era alérgico a penicilina, no puede tomar moxi. No, Entonces le saco amoxicilina y le doy levofloxacina. excelente. Bueno, ahí les voy a mostrar. Este es un algoritmo que les puse del manejo de la úlcera péptica, por si le querían sacar fotos, qué sé yo, si les sirve. Digamos, en este algoritmo diferencia si el tratamiento está, digamos, hay una úlcera asociada al Helicobacter pylori, porque puede que esté asociado o no, está asociada al consumo de AINES, porque por ahí puede ser por consumo de AINES y no tenga nada que ver con el Helicobacter pylori, o no tenga Helicobacter pylori, ni tampoco tenga consumo de AINES, ¿sí? Entonces, en el caso que esté asociada al Helicobacter pylori, por supuesto que tengo que erradicar el Helicobacter pylori, ¿sí? Si la úlcera es úlcera más Helicobacter, sí o sí lo tengo que erradicar, ¿sí?
Si la úlcera es gástrica, aparte de erradicar al Helicobacter pylori, yo debería hacer mi tratamiento antisecretor durante 2 meses, ¿sí? Y luego repetir la endoscopía para comprobar la cicatrización de la úlcera. Si la úlcera es duodenal, erradico el Helicobacter pylori, ¿sí? Recordemos que el esquema de erradicación incluye siempre al inhibidor de la bomba de protones o a las sales de bismuto, o hay esquemas con ranitidina que ya poco se usan, pero recordemos que todos los esquemas de erradicación del Helicobacter pylori incluyen algún fármaco regulador del ácido, ¿sí? Los esquemas de erradicación del Helicobacter pylori no son solo antibióticos, todos incluyen un esquema un fármaco para regular la secreción ácida. Pero en el caso de la úlcera gástrica, una vez que yo culmine mi tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, que va a ser al día 14 o al día 10, voy a seguir por 2 meses con el antisecretor solo. En cambio, si es una úlcera duodenal, no necesito seguir con el tratamiento antisecretor. Termino el esquema de erradicación y no sigo, ¿sí? Ahora, si la úlcera no está asociada al Helicobacter pylori, pero sí está asociada al consumo de AINES, lo que decíamos antes, debemos ver la posibilidad de suspender el AINES. Si es posible, cambiarlo. Si es un autoconsumo, se suspende y se sugiere otro, o si el paciente lo toma, por ejemplo, no sé, por una patología crónica en particular que requiera un consumo de AINES, bueno, ahí se reevalúa la posibilidad de un cambio, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿sí? Que serían menos gastrolesivos, y eso va a ir asociado a un inhibidor de la bomba de protones durante 12 semanas, ¿sí? Si no puedo sacar el AINES y lo tengo que reemplazar, lo mismo, tengo que hacer 12 semanas de inhibidor de la bomba. Ahora, si es asociada a AINES y yo lo puedo sacar al AINES, ¿sí? Y la úlcera es gástrica, le voy a hacer tratamiento antisecretor durante 6 a 8 semanas. Y si es duodenal, entre 4 y 6 semanas, habiendo sacado el AINES, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene úlcera y no tiene Helicobacter y no consume AINES, lo mismo. Si es gástrica, 6 a 8 semanas, y si es duodenal, 4 a 6 semanas. ¿Estamos? ¿Se entiende este algoritmo? Sí, profe. Este está bueno para tener en el bolsillo, así cuando viene el paciente. Si no, no me acuerdo todo. Bueno, los esquemas terapéuticos de erradicación del Helicobacter pylori, hay muchos, hay un montón, y de hecho les puse una diapositiva de un consenso 2018 a continuación. Este es del consenso 2013, pero a continuación tengo otro 2018, que es mucho más complejo. Pero este sería el esquema de erradicación empírico, ¿sí? Ustedes tienen esquemas empíricos y esquemas por determinación de sensibilidad del Helicobacter pylori. Lo correcto debería ser que nosotros le hiciéramos un antibiograma al Helicobacter pylori para ver cuán sensible es a la claritromicina, a la levofloxacina, a la amoxicilina, ¿sí? Generalmente, el principal antibiótico que yo tengo que saber si el Helicobacter es sensible o no es a la claritromicina. Pero también es importante saber si es sensible o no a la levofloxacina, porque la levofloxacina es un esquema de rescate y es un esquema para los alérgicos. Entonces, debería probar sensibilidad al claritro, probar sensibilidad a la levo, ¿sí? Eso sería un esquema de erradicación según sensibilidad, que en los países de primer mundo es lo que se hace. Ahora, si yo no voy a poderle hacer sensibilidad a los pacientes, y como nos manejamos, por ejemplo, también, esto es del consenso español, pero en Argentina también se aplica así, lo hacemos empíricamente. Hoy en día se recomienda más la terapia cuádruple que la triple. ¿Por qué? No es que la terapia triple esté en desuso. La terapia triple yo la puedo hacer sin problemas si yo pudiera determinar que con la triple terapia tengo una erradicación o una eficacia terapéutica de más del 80%. ¿Cómo voy a saber si tengo una eficacia del más del 80%? O sea, tengo que conocer los datos estadísticos de mi lugar donde yo estoy y saber si acá en Argentina y en mi zona donde yo vivo, con la triple terapia logro una erradicación del más del 80%. Si yo estoy segura que con la triple terapia se erradica más del 80% del Helicobacter pylori, puedo utilizar IVP amoxiclaritro durante 10 a 14 días. Otra forma que yo podría utilizar la triple terapia es con la sensibilidad. No empírico, sino hacerle sensibilidad al Helicobacter, a la amoxi, a la claritro. Sobre todo a la claritro. Si la sensibilidad a la claritro es buena, puedo utilizar la pauta triple sin problema. Ahora, si yo no sé la sensibilidad a la claritro,
no sé qué eficacia tengo, si la eficacia es de más del 80%, se recomienda utilizar una pauta cuádruple, ¿sí? Que es lo que más se recomienda hoy en día si todo lo que voy a hacer es empírico. Como les digo, yo no sé acá en La Rioja o en la Argentina si es más del 80%, probablemente los gastroenterólogos sí lo sepan, pero si tampoco tengo para valorar sensibilidad de ese helicobacter, de ese paciente a la claritro, también me estoy arriesgando porque no sé qué grado de sensibilidad tiene la claritromicina, ¿sí? Entonces, puedo probar, pero ante tanta duda, es mejor hacer una cuádruple terapia concomitante, 10 a 14 días, y me ahorro tener que repetir esquema, de que el esquema falle, ¿sí? Entonces, ese esquema que mencionaron de inhibidor de la bomba de protones, claritro, amoxi y metronidazol, se llama pauta cuádruple concomitante. Y es digamos, la más sugerida hoy en día cuando voy a hacer todo empírico, ¿sí? Después está la cuádruple secuencial, que está en desuso, que se hacía IBP y amoxi durante un tiempo y después se seguía con 3 drogas más. Bueno, la cuádruple secuencial está totalmente en desuso. Y después tenemos una cuádruple básica, que podría ser una opción, que es IBP más sales de bismuto, más tetraciclina, más metronidazol. Esa se llama pauta cuádruple básica. Entonces, la sugerida es esta, la concomitante. La otra es una opción, la básica. Y la triple, si tengo certeza de la eficacia de más del 80 o tengo sensibilidad del Helicobacter a la claritro, la podría usar. Ahora, si hay fallo con algún esquema que incluya claritromicina, por ejemplo, el concomitante, la cuádruple concomitante o la triple, cualquiera que incluya claritromicina, si falla, tengo que ir a este esquema que se llama esquema de rescate, que es IBP, amoxi y levofloxa, ¿sí? Es una terapia triple con inhibidor de la bomba de protones, amoxi y levofloxacina durante 10 días, ¿sí? Si esta terapia volviera a fallar, se considera Helicobacter multiresistente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se considera Helicobacter pylori multiresistente? Cuando falló a una primera pauta que incluía claritromicina y falló a una segunda pauta con IBP, amoxi y levofloxa, ¿sí? Si falló a esas dos, ya se considera Helicobacter multiresistente y tiene que ser sí o sí el paciente derivado con un especialista. ¿Estamos? Como pauta, nunca repitan un esquema con claritromicina. Si el paciente lo largaron con la cuádruple concomitante, nunca pueden volver a repetir claritromicina, ¿sí? Más allá de que, por ejemplo, no le hagan IBP, amoxi, levofloxa, que es la de rescate, y digan, bueno, le hice una cuádruple concomitante, ahora le voy a hacer una cuádruple básica. También se puede. Le hago bismuto, IBP, tetra y metronidazol. ¿Por qué? Porque no incluye claritro. Entonces yo me puedo jugar por este esquema, ¿sí? También podría intentar el esquema de rescate y agregarle a este esquema de rescate sales de bismuto, ¿sí? Generalmente es una opción el agregado de sales de bismuto a cualquier esquema, cuando es el segundo esquema, ¿sí? Es un poco complejo, pero lo que quería que les quede claro es que la cuádruple concomitante es una de las más recomendadas cuando es empírico. Cuando sí, cuando no la triple terapia. La triple terapia sería, no habría problema si tuviera certeza de la sensibilidad del Helicobacter a la claritromicina o certeza de la eficacia en más del 80% de los casos en la zona donde yo vivo, ¿sí? O en el país donde yo vivo. ¿Vamos? Y nunca se olviden, si falla una terapia con claritromicina, no se repite nunca la claritromicina, y la IBP, amoxi, levofloxa es el esquema de rescate. ¿Estamos? En el caso de los alérgicos, puedo largar, por ejemplo, con la cuádruple básica, en los alérgicos a la penicilina, o como dijo una de las compañeras, podré utilizar IBP, levofloxacina y claritromicina. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, obviamente que de memoria no queda otra que de memoria esto, ¿sí? Pero quiero que razonen por qué no repetir la claritro. Básicamente es por la gran resistencia, ¿sí? El marcador de resistencia de Helicobacter pylori es la claritromicina. Yo digo, el Helicobacter es resistente o no es resistente en función de la claritro, ¿sí? Entonces, por eso nunca repito un esquema con claritromicina. Esto es del Consenso Español 2018, y esto es lo que querían que vean. No nos vamos a detener a aprendernos esto de memoria, porque esto es para tenerlo en el bolsillo, o sea, no hay forma de memorizarse todo esto. Pero quería mostrarles
este algoritmo es con sensibilidad a la claritro, cuando yo puedo hacerle un antibiograma y valorar la sensibilidad que tiene el Helicobacter a la claritro. Y en función de eso, elijo, por ejemplo, si es la resistencia se mide en función del 15, menos del 15 o más del 15%. Si la resistencia a la claritro es menos del 15%, miren, puedo utilizar tranquilamente la triple terapia convencional, ¿sí? Si la resistencia a la claritromicina es del más del 15%, pero es sensible al metro y es sensible a la levofloxa, tengo estas opciones, ¿sí? ¿Estamos? Que también son triples, pero con otras drogas, ¿sí? Con metronidazol, con levofloxa y con un IVP. Y después tienen las otras terapias, la cuádruple concomitante que dijimos, hay terapias híbridas, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda? No, profe. Puede volver al esquema anterior porque salía justo el... No le puedo sacar la foto. Ahí. Bueno, Profe, entonces... esto recuerden que esto, miren, acá dice esquemas de primera línea. Cuando dice esquema de primera línea se refiere a el primer, aparte de que es de elección, al primer esquema utilizado, ¿sí? Recuerden que esto es cuando yo tengo sensibilidad al Helicobacter pylori, cuando yo puedo saber el grado de sensibilidad que el Helicobacter tiene a la claritromicina. Esto es de primer mundo, no pasa siempre. Si yo tengo un paciente que me viene a ver mañana y me viene con un resultado en una endoscopía con Helicobacter positivo en la biopsia, yo no voy a saber la sensibilidad de la claritromicina, ¿sí? Porque ya tiraron la muestra, hicieron la biopsia, no salió una muestra para bacteriología en el momento en el que se tomó la muestra de estómago, de duodeno, ¿sí? Entonces, esto es solamente cuando yo tengo sensibilidad a la claritromicina, y sería lo ideal, el gol estándar, ¿sí? Pero nosotros más habitualmente nos manejamos con el esquema anterior, que es empírico, ¿sí? Generalmente nos estamos manejando con esquemas empíricos, que no está mal, están descritos en los consensos, como verán, en los consensos españoles, ¿sí? Bueno, pero ustedes tienen que saber todo lo que hay, qué es lo correcto, qué es lo que no, y una vez sabiendo eso, recién adaptarse a lo que tengan en el medio, ¿sí? No porque yo no tenga para hacer algo, me voy a quedar con que solo eso se hace, o que se hace eso porque no tengo que saber lo que se hace en el primer mundo, aunque yo no esté en el primer mundo, ¿sí? ¿Dudas? No, profe, no. Bueno, ahí vamos con el caso 2. Bueno, en el caso clínico 2 dice, paciente de sexo femenino de 30 años de edad que acude a la consulta porque desde hace aproximadamente 3 meses presenta distensión abdominal, postprandial, malestar epigástrico con sensación de plenitud tras la ingesta, saciedad precoz y náuseas. Como antecedentes, refiere síntomas similares hace un año, no fuma, no consume alcohol, y en el examen físico está con todos los signos vitales dentro de parámetros normales y está normonutrida. Bueno, diagnóstico presuntivo. Dispepsia funcional, profe. ¿Por qué? Por la plenitud tras las ingestas, la saciedad precoz y las náuseas. Bien, a ver, ¿qué es la dispepsia? No googleen. Ya la tenían que haber googleado antes. Porque si se van a jugar por un diagnóstico, tienen que saber lo que es, ¿no? Profe, puede ser que es gastritis aguda. Lo que tiene el paciente. Sí. Y la verdad que nos recordemos, a ver, quiero que les quede claro algo. Me vuelvo para atrás con el síndrome ácido sensitivo, ¿sí? Gastritis es un diagnóstico de biopsia, ¿sí? Yo defino gastritis como el proceso infiltrativo de células de la serie blanca de tipo linfocitaria o monocitaria en el tejido de la mucosa gástrica. Mucosa, submucosa. Ese es el diagnóstico de gastritis, que eso lo tienen que saber de anatomía patológica, ¿no? Entonces yo digo,
Esto no lo digo a título de, digamos, de retarlos. Yo por ahí digo, ay, estoy re mal de la gastritis. ¿Y qué sé yo si tengo gastritis o no? ¿Sí? Lo que tengo es epigastralgia. ¿Estamos? Entonces, recuerden eso. No se olviden que gastritis es diagnóstico de anatomía patológica. ¿Qué más? ¿Qué más pusieron como diagnóstico? Profe, ahí también puede ser lo que dijo recién, del síndrome ese ácido peptídico. O sea, entraría, digamos, Sí, dentro de... puede entrar, pero en realidad tiene muchas características para otro síndrome. Porque lo que más tiene la paciente es distensión, ¿sí? Se distiende después que come, se siente llena, ¿sí? Se llena fácilmente y tiene náuseas. Es como que poco para ácido sensitivo. ¿Puede tener tolerancia, profe, a algún alimento como gluten, lactosa? Sí. Enfermedad inflamatoria intestinal también Podría puede ser ser. tranquilamente podría ser una enfermedad asociada a una intolerancia al gluten, ¿por qué no? Sí. Sería un diagnóstico diferencial a tener en cuenta, sí. ¿Qué más? ¿Por qué se jugaron por dispepsia? ¿Hay una sola persona puso dispepsia? No, yo también puse dispepsia. Yo también puse. Ah, ahora todos pusieron dispepsia. Bueno, y nadie dice nada. Yo me fui a dispepsia más que nada porque la paciente no, por lo que dijo mi compañera, por la distensión abdominal, malestar, porque la dispepsia también tiene malestar en el epigastrio, saciedad Bueno, por eso precoz y está náuseas. perfecto. Está perfecto, el diagnóstico es dispepsia. Ahora yo pregunto, ¿qué es la dispepsia? Porque Como si yo me que juego por tiene el una diagnóstico, sé qué es. A ver. Como tiene una dificultad para digestión. Ujú. Bien. ¿Algo más? Y no sería un trastorno más que nada después de comer, o sea, postprandial. Bueno, a ver. Cuando ustedes se juegan por un diagnóstico, busquen, lean, investiguen para estar seguros de lo que están poniendo. ¿Sí? Entonces, es dispepsia. ¿Pero qué es la dispepsia? La dispepsia es un síndrome, ¿sí? Es un síndrome que engloba a toda una serie de trastornos que pueden incluir trastornos en la secreción ácida generalmente es trastornos en la motilidad gastrointestinal o sensibilidad gástrica que perturba la digestión, ¿sí? Y designa cualquier alteración funcional u orgánica asociada al aparato digestivo, ¿sí? Doc, estenosis pilórica. Bueno, podría ser, pero entonces yo tengo que separar a la dispepsia. Entonces, primero, que quede claro esto, ¿sí? La dispepsia es un síndrome, ¿sí? Y todo trastorno que afecta la secreción, la motilidad o la sensibilidad gastrointestinal se puede definir como dispepsia. Ahora, hay diferentes tipos de dispepsia, ¿sí? Está la dispepsia orgánica, es decir, que todos estos síntomas me los genera un proceso orgánico, como por ejemplo la estenosis pilórica. ¿Esta paciente podría tener estenosis pilórica? Sí. Sí, por supuesto que sí, podría estar haciendo un síndrome pilórico. Tiene una dispepsia, ¿sí? De tipo dismotilidad, de tipo orgánica, secundaria a una estenosis pilórica. ¿Por qué no? ¿Sí? Porque tiene distensión abdominal postprandial, malestar gástrico o epigástrico, sensación de plenitud, náuseas. Bueno, no tiene vómitos, pero recordemos que inicialmente el síndrome pilórico puede no tener vómitos y aparecen después, que son vómitos de retención o vómitos tardíos, ¿sí? Entonces, ¿podría ser? Sí. Entonces, podría ser una dispepsia orgánica. Podemos dividirla en dos grandes grupos, que son las dispepsias orgánicas y las dispepsias funcionales, ¿sí? Y dentro de las dispepsias funcionales, que serían aquellos pacientes que tienen todo el grupo de síntomas, pero no tienen ningún trastorno orgánico, ¿sí? Entonces, la dispepsia funcional podría ser de tipo dismotilidad o de tipo secretora, ¿sí? O de tipo ácido sensitiva. ¿Estamos? Ahora, ¿qué datos buscaría para sospechar enfermedad orgánica? Si nosotros pensamos que este paciente puede tener un proceso orgánico que le genera la dispepsia, ¿qué buscarían o qué pensarían? O sea, los estudios que haríamos o qué. Y también, pero claro, ¿qué estudios o qué datos? Porque dice, bueno, yo voy a buscar con esto, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando encontrar para decir la paciente puede tener un proceso dispéptico orgánico?
Yo haría una endoscopía Bueno, y para ver si es que el anillo pilórico está estenosado y las causas, porque pueden ser muchas, ¿no? perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, eso te orientaría en el caso de que vos pienses que es un síndrome pilórico, que hay una estenosis pilórica. Bien. Ahora, si yo pienso que hay, digamos, otro trastorno orgánico, ¿qué otro trastorno orgánico podría originarme una dispepsia así, aparte de la estenosis pilórica? Gastritis. La estenosis pilórica me la podría generar también una úlcera, ¿no? Un proceso, digamos, retráctil de una úlcera o cicatrizal. También podría pensar en cáncer, ¿no? Podría haber un proceso obstructivo cercano al píloro que me esté generando y sea de tipo neoplásico, ¿sí? ¿una gastritis de qué tipo? ¿Cómo? ¿Una gastritis de qué tipo? La gastritis generalmente dan dispepsias más de tipo con síndromes ácidos sensitivos, más de hipersecreción ácida, ¿sí? Que de tipo dismotilidad. Esta es una dispepsia de tipo dismotilidad. Otra cosa que podría pensar es acalasia, ¿o no? Sí. Podría ser una acalasia. Bueno, entonces lo primero que yo tengo que... Y los pacientes con trastornos orgánicos, ¿qué suelen tener? Suelen tener otros trastornos asociados, suelen tener anemia, suelen tener desnutrición, suelen tener hipoaluminemia por el mal estado nutricional, suelen tener déficit vitamínicos, pueden tener anemia megaloblástica, déficit de factor intrínseco, por ejemplo, si pienso en una gastritis atrófica, ¿sí? Entonces, si yo voy a pensar que tiene una enfermedad orgánica, cuando dice qué datos buscaría otros datos que me hagan pensar en que tiene un proceso orgánico, ¿sí? Como una anemia, entre otras cosas, ¿sí? Como anemia, desnutrición, hipoaluminemia, hipoproteinemia, ¿sí? A eso apunta la pregunta, a que una dispepsia de tipo orgánica se va a acompañar de otras manifestaciones que me hagan pensar en un proceso orgánico, ¿sí? Si me viene un paciente con una pérdida de peso de 30 kilos en los últimos, no sé, en el último año perdió 30 kilos, ¿yo puedo pensar que es una dispepsia funcional? 30 kilos. No, chicos, si cae un paciente con una hemoglobina de 7, no sé, albúmina de 1,5 y que perdió 30 kilos, ¿ustedes piensan que va a ser una dispepsia funcional porque es muy nervioso? No, yo pienso que... No, chicos, ese chico tiene cáncer, ese paciente tiene cáncer hasta que se demuestre lo contrario, claro, ¿sí? Entonces, a eso apunta eso. ¿Qué datos buscaría para sospechar enfermedad orgánica? Otras cosas, otros datos, ¿sí? Que nos hacen pensar, como les digo, la desnutrición, la hipovitaminosis, la hipoproteinemia, ¿sí? Hipoalbuminemia, hemoglobina baja, no sé, si piensan en, como les dije, en anemia megaloblástica, LDH elevado por hemólisis. Bueno, hay un montón de datos que nos hacen pensar, pero sobre todo eso, la desnutrición. El paciente que tiene una patología orgánica se desnutre mucho, ¿sí? Y más si es un proceso neoplásico, ni qué hablar. ¿Estamos? Entonces, a eso apuntaba esta pregunta. Bueno, esta paciente en el examen físico y en la búsqueda de signos y síntomas, trastornos también en las uñas, en las faneras, en la piel, hay un montón de cosas, ¿sí? Deshidratación, desnutrición, todo podemos encontrar miles de cosas en el examen físico, ¿sí? Signos de alarma, como la anemia es un signo de alarma, ¿sí? Cuanto más grave sea la anemia, más importante. Entonces, esta paciente puntual, en la búsqueda de signos y síntomas, no tiene nada, está intacta. Está normonutrida, que de hecho lo dice, creo, su peso es adecuado para la talla. Ahí está, ahí le están tirando el dato más importante, que seguramente no le deben haber dado bolilla. Cuando leyeron el caso, quizás a lo que menos importancia le dieron es que el peso era adecuado para la talla. ¿O no? No sé si no darle atención, pero sería lo último que me fijo. Claro, pero ahora yo les pregunto, ¿le dieron bolilla a eso cuando leyeron el caso? Sí, en mi caso sí, para diferenciar de una úlcera, por ejemplo, lo hice la diferencia. Bueno, entonces hablen, porque si no me hace pensar que no pensaron, se quedan todos callados. Entonces, es un dato muy importante que esté normonutrida para inclinarme a algo funcional y no a algo orgánico. Por supuesto que en medicinas 2 más 2 no es 4, pero yo voy sumando, ¿sí? A ver, no tiene anemia, no está desnutrida, no tiene alteración en la piel, en las faneras, no sé, voy sumando datos, ¿sí? Hay que ver
pregunto otras cosas, si la paciente no está atravesando algún episodio, digamos, que la pueda afectar psicoemocionalmente a la paciente, si está estresada por algo, qué tipo de personalidad tiene, lo veo en el examen físico, si es tipo A, ¿sí? Entonces, voy sumando datos que me hacen pensar en algo orgánico versus algo funcional. De todos modos, los métodos complementarios siempre me van a terminar de confirmar. Doc, En este caso, ¿y una enfermedad de Crohn? También podría ser una enfermedad de Crohn. Y de hecho, una de las chicas dijo enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten. También, pero ¿qué tiene el paciente con enfermedad celíaca o con intolerancia al gluten? Tiene otras cosas. Generalmente Diarrea. tiene anemia, tiene diarrea, ¿sí? La diarrea es una de las más características, está presente en casi todos los casos. Tiene lo que dice esta paciente, pero también se suele asociar a diarrea, a anemia, ¿sí? Pero puede ser una enfermedad de Crohn que haya tomado el duodeno, pero no la parte o sea, la otra parte intestinal. En ese caso, no sé si tendría diarrea. Sí, no, yo con la diarrea me refería a la intolerancia al gluten. La enfermedad de Crohn, sí, puede ser una enfermedad de Crohn, no estaría mal, pero los síntomas son muy altos, por ahí como para pensar en Crohn, ¿sí? Pero sí. La de Crohn toma el intestino, el recto, el ilion y esa parte, ¿verdad? Más que nada el colon. Claro, por eso les digo. Pero hay una posibilidad de que sea. Ay, sí, pero es infrecuente. Es Sí, una letra chica, sí. Sí, seguro. Como dije, en medicina 2 más 2 no es 4. De todos modos, yo primero tengo que pensar en lo más frecuente, primero que nada en lo más frecuente. Primero pienso en las letras gruesas. Y cuando me fui y digamos, eliminé todos mis diagnósticos posibles de las letras gruesas, recién me voy a las letras finas. Porque no voy a ir a estudiar primero una enfermedad de Crohn de presentación duodenal sin haber descartado, no sé, una dispepsia de tipo funcional si la paciente no tiene nada que me haga pensar en patología orgánica. Claro. ¿Sí? Sí. Obvio que hay que tener en cuenta esos diagnósticos infrecuentes, seguro, pero siempre después que eliminé las causas más frecuentes. ¿Sí? Sí, ahora, este paciente puntualmente tiene una dispepsia de tipo dismotilidad funcional. ¿Cuáles serían las medidas no farmacológicas que le podemos sugerir? Que evite los condimentos. Medidas dietéticas. A ver. Yo haría un reforzamiento vitamínico. ¿Por qué? Porque no está comiendo. No, si está perfecta. Ah, ¿sí come? Está normonutrida. Tiene toda la sintomatología, tiene saciedad precoz, todo. O sea, come menos seguramente porque tiene saciedad precoz, pero está normonutrida. Darle una dieta con muchas verduras en el cual tenga muchas vitaminas, ¿Pero por qué le quieren frutas. aumentar el aporte de vitaminas si está normonutrida? ¿Cuál es la indicación de suplementación vitamínica? Habría que evitar, profe, alimentos. Quieren meterle la vitamina porque sí, porque se me ocurre. Suplementación vitamínica tiene indicaciones. Si el paciente adquiere todas las vitaminas de la dieta, no necesita ninguna suplementación vitamínica. Eso de que me tomo la multivitamina porque me siento débil, eso déjenlo para la población general, no para ustedes. Una pregunta, ¿y si no podemos variar el tema de la dieta respecto a las grasas para hacer un análisis? Tal vez está cursando con el principio de una pancreatitis que también produce esta sensación. Entonces, pero si vos vas a pensar en una pancreatitis, ¿vos la vas a mandar a la casa con dieta, con una pancreatitis? No, yo la ¿Con la gravedad que tiene una pancreatitis? ¿Cuando la pancreatitis puede ser mortal? No. Si vos estás pensando en una pancreatitis, la tenés que diagnosticar ya. En este momento, si no, al paciente la vas a mandar y se te va a morir. Entonces, si yo voy a sospechar pancreatitis, tengo que hacer el trípode de diagnóstico de pancreatitis en ese preciso momento. Porque si la paciente tiene una pancreatitis, la tengo que internar. Entonces, no la puedo mandar relajadamente a la casa con una dieta baja en grasa por si llegara a ser una pancreatitis. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si yo estoy pensando pancreatitis, ecografía de abdomen, amilasa, ya, en el momento. ¿Sí? Confirmé que no es pancreatitis, bueno, ahora sí sigo buscando otras cosas. Si en el momento en que se me cruzó que puede llegar a tener pancreatitis, la tengo que diagnosticar ya porque hay que hospitalizarla, ¿sí? Puede ser una pancreatitis leve y va a una sala común, o puede ser una pancreatitis moderada o severa y va a una UTI,
pero las pancreatitis se hospitalizan, no son de manejo ambulatorio. Bien. ¿Estamos? Y la otra pata diagnóstica es la tomografía, pero con ecografía y amilasa ya estoy. Y clínica, ¿no? La clínica, ese es el trípode. Dolor abdominal, ecografía de abdomen y amilasa. Entonces, medidas no farmacológicas. Evitar alimentos, profe, que puede causar más distensión. Bueno, podría recomendarle una dieta, podría mandarle en realidad con el nutricionista, sería lo ideal, que el nutricionista le haga una dieta adecuada, ¿sí? Otra de las medidas no farmacológicas sería ver por qué el paciente tiene dispepsia funcional, porque dijimos que es funcional, que no tiene un proceso orgánico. Yo primero tengo que estar completamente segura que no tiene un proceso orgánico, ¿eh? O sea, en el examen físico, esta paciente no tiene nada que me haga pensar que es orgánico, pero si yo tengo dudas y quiero hacer una endoscopía, estoy totalmente avalada, por ejemplo, hacer una endoscopía para sacarme la duda, como dice el compañero, que no tenga un síndrome pilórico con un proceso obstructivo, aunque no sea neoplásico ni nada por el estilo, pero pueda tener un proceso obstructivo. Una vez que yo me aseguré de que no tiene un proceso orgánico la paciente y tiene todo para pensar en un proceso funcional, instauro el tratamiento. No puedo iniciar tratamiento sin estar segura de que es un proceso funcional y no orgánico, ¿sí? Si no, tengo que tratar la patología que me lo origina, lo orgánico, ¿estamos? Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas, si ya estamos seguros que es funcional, podría ser, por ejemplo, la psicoterapia. Hay que ver si al paciente no le pasa algo, no tiene algún problema, por qué está con estos síntomas, que ya estuvo un año atrás así, si no es estudiante, si no está con exámenes, si no tiene problemas en la casa, ¿sí? Y la psicoterapia sería un pilar de ayuda, ¿sí? La psicoterapia determinará si necesita tratamiento farmacológico, por ejemplo, y lo derivarán a un psiquiatra, en caso que necesite ansiolíticos, por ejemplo. O pueden ustedes, si quieren, recetar ansiolíticos, ¿sí? Yo le derivaría primero a psicoterapia, por ejemplo. Otro es el fraccionamiento de la dieta, que coma varias comidas de pequeñas cantidades, ¿sí? Pero varias. Como tiene poca tolerancia y tiene sensación de plenitud y saciedad precoz, puedo hacerle varias comidas. Obviamente lo ideal sería que se lo indique un nutricionista, una dieta adecuada en calorías para su peso, pero fraccionada, en pequeñas cantidades a lo largo del día, ¿sí? Otra opción también, o todas estas opciones, son recomendaciones, por ejemplo, que no coma y se acueste, que no almuerce y se vaya a dormir la siesta de manera inmediata, que espere una hora por lo menos, que camine, que después de comer salga a caminar, ¿sí? Que favorecen el tránsito y la motilidad. Eso serían una serie de medidas no farmacológicas. ¿Estamos? Ahora, si vamos al tratamiento farmacológico, ¿qué podríamos hacer por esta paciente? Ahora que ya sé que no tiene acalasia, que no tiene síndrome pilórico, que no tiene algo retráctil en el píloro, que no tiene cáncer, que no tiene Crohn, ni QI, ni celíaco. Pero si no tiene nada... Y si no tiene nada orgánico, la mando a la casa y que se aguante la sensación de plenitud, que se banque la distensión, que se banque todo. ¿Puede dar un analgésico para el dolor? ¿Analgésico? ¿Para qué dolor? ¿Para la epigastralgia? ¿Ustedes van a tratar con un analgésico una epigastralgia? ¿La van a matar? No, yo falo si tiene mucho dolor en el abdomen y junto un omeprazol también. ¿Y el dolor abdominal? A ver, ¿con qué se trata el dolor abdominal? Este dolor abdominal, epigastralgia. ¿El ketorolac calma la epigastralgia? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hacen los AINES? Puede ser, Doc. ¿Sí? Creo que sí. A ver, ¿qué hacen los AINES? ¿Ya vimos AINES? Todavía no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, ya vimos. Se me mezclan las universidades, perdón. ¿Y qué hacen los AINES? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Sí, puede empeorar. ¿Por qué? Porque inhiben a la COX, inhiben prostaglandina. Y las prostaglandinas. Van a empeorar la acidez de la paciente, no le podemos dar AINES. Claro, los AINES son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y las prostaglandinas son uno de los factores más importantes citoprotectores de la mucosa gástrica,
¿sí? Recuerden que los factores protectores de la mucosa gástrica son el moco, el bicarbonato y la circulación de la mucosa y de la submucosa que está manejada o dada por las prostaglandinas. ¿Sí? Las prostaglandinas aumentan la producción de moco, aumentan la producción de bicarbonato, inhiben la producción de ácido. Recuerden que las prostaglandinas eran inhibitorias sobre la bomba protón-potasio-ATPasa. Entonces, si yo a un paciente con epigastralgia, por la causa que sea, le doy un AINES, lo mato. O sea, no se va a morir, pero pobre paciente, ¿sí? La epigastralgia que va a tener por la inhibición de las prostaglandinas va a ser terrible. Aparte, si estamos diciendo que una de las medidas farmacológicas de los síndromes ácido-sensitivos es el retiro de los AINES, por ejemplo, si se puede, y si no se puede, cambiarlo por un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿sí? No se olviden, ¿sí? Relacionen todo. Si bien estamos con una dispepsia de tipo dismotilidad, pero también tiene epigastralgia, ¿sí? Pero nunca van a tratar una epigastralgia con un AINES, ¿estamos? Ni con un corticoide. Antihistamínico. ¿Un antihistamínico con qué fines? Para disminuir la epigastralgia, A ver, bueno, volvamos al caso. Sí. Les dije yo que las dispepsias funcionales podían ser de tipo con hipersecreción ácida o de tipo dismotilidad. ¿Esta paciente cuál de las dos tiene? Sensación de plenitud, saciedad precoz, dismotilidad. Dismotilidad, está clarísimo, porque el malestar epigástrico hoy no dice que sea dolor, ¿sí? En ningún lugar dice dolor, dice malestar epigástrico, que no es lo mismo que dolor, no dice epigastralgia, dice sensación de plenitud tras la ingesta, saciedad precoz, náuseas, distensión abdominal. Está clarísimo que lo que tiene una dispepsia de tipo dismotilidad. Y yo ya investigué que no es orgánica. Entonces, si tiene una dismotilidad, ¿qué le tengo que dar? Yo puse profe antiemético, puede ser la metaclopramina, dice mejora el tránsito y estimula las contracciones antipilóricas. Procinéticos. Bueno, y facilitan también la liberación. Prokinéticos, sí, está bien la metaclopramida, pero no porque es para las náuseas y el vómito, ¿sí? No es porque es antiemético, sino porque es prokinético. Si tiene un trastorno de tipo dismotilidad, le tengo que corregir la motilidad. ¿Con qué le corrijo la motilidad? Con un prokinético, ¿sí? Los prokinéticos, algunos son prokinéticos y antieméticos, y otros son prokinéticos puros. Ahora, hay que ver si mejorándole la motilidad, las náuseas no pasan. Aunque, o sea, yo puedo darle un prokinético y antiemético, como la metoclopramida, que cumple las dos funciones, o puedo darle un prokinético puro, porque probablemente al mejorarle la peristalsis, deje de tener esa sensación de plenitud y se sienta tan llena, y también se le pasen las náuseas, porque no vomita, ¿sí? Solo tiene náuseas. Y es probablemente porque el estómago está permanentemente lleno, ¿sí? Entonces, si tiene un trastorno de dismotilidad, chicos, lo que tengo que hacer es tratar eso, es tratar la motilidad. Entonces, como ustedes me dicen, bueno, si no tiene nada, entonces, ¿qué le voy a tratar y no la voy a mandar a la casa con todos los síntomas? Hace un año que estuvo así y ahora está de vuelta así, ¿sí? Entonces, evidentemente tiene un problema. Yo debería indagar para ver si hay un problema, como les dije, que genere la dispepsia funcional, porque la dispepsia funcional algo lo genera, aunque no haya algo orgánico, ¿sí? Para apuntar a que esto no se vuelva a repetir, pero hasta mientras tengo que hacer tratamiento sintomático. Y el tratamiento sintomático es tratar lo que tiene alterado, tratar los síntomas que tiene, ¿sí? Bueno, entonces, acá tienen dispepsia funcional de tipo ulcerosa, que es la que tiene síntomas de tipo ácidos sensitivos. En esos casos se utilizan los anti-H2 o antihistamínicos y los inhibidores de la bomba de protones. Siempre y cuando yo ya diagnostiqué que no hay ningún proceso orgánico. Por eso dice dispepsia funcional de tipo ulcerosa. Ella no tiene la clínica, ¿sí? No tiene acidez, no tiene dolor epigástrico, no tiene molestias de tipo ácidas. Lo que tiene es trastornos de la motilidad, ¿sí? La dispepsia funcional puede ser de tipo reflujo gastroesofágico, es lo mismo, IBP, o dispepsia funcional de tipo dismotilidad, prokinéticos, ¿sí? Después, si hay síntomas de hipersensibilidad visceral, acá dice antidepresivos, psicoterapia, ansiolíticos, ¿ven? Todo lo que yo les digo. Pero muchas veces no es que es otro tipo de dispepsia, ¿sí? Sino que es la misma dispepsia de tipo dismotilidad, que puede haber un sustento,
psicológico que genera esto, ¿sí? Entonces, puedo hacer psicoterapia, ansiolíticos, para que esto no se repita más, pero a los prokinéticos se lo tengo que dar ahora, para calmarle la sintomatología y mandarla a, si hace falta terapia, o ponerle un ansiolítico porque es demasiado ansiosa, pero en el momento al trastorno de la motilidad se lo tengo que solucionar, ¿sí? Si no, seguramente se me va a terminar desnutriendo porque va a terminar comiendo poco de manera sostenida, si no resuelve su problema. Entonces, los fármacos prokinéticos sabemos que mejoran el tránsito del bolo alimenticio a través del tubo digestivo, aumentan la motilidad y mejoran la coordinación motora, ¿sí? Se los divide en dos grandes grupos, que esto ya lo tienen que saber del año pasado, de fármacos que lo vemos, que son los antieméticos con actividad antidopaminérgica y sin actividad antidopaminérgica. Con actividad antidopaminérgica, la metoclopramida, que es el famoso Reliberam, el clevopride y la domperidona, ¿sí? La domperidona es un antagonista D2, ¿sí? Ya lo vemos eso más adelante, pero es solamente antagonista D2. En cambio, la metoclopramida es antagonista D2, antagonista 5-HT3 y agonista 5-HT4. Los que son sin actividad dopaminérgica son los agonistas 5-HT4 puros, que son los derivados del cisapride, porque el cisapride está fuera del mercado, como el cinitapride, el prucalopride, ¿sí? Bueno, no me sale ahora los otros, ¿sí? Son un montón. Entonces, estos son los dos grandes grupos. La duración del tratamiento no está definido cuánto. La paciente lo puede tomar todo lo que lo necesite, ¿sí? Pero siempre tiene que ser la menor cantidad de tiempo posible. Siempre deberíamos buscar tratar de resolverle lo que, insisto, resolverle lo que le genera la dismotilidad si es que hay algo que yo pueda identificar, ¿sí? Y favorecer los cambios del estilo de vida. Si erradicamos el problema psicológico, por ejemplo, hay un problema psicológico, se hace terapia, se le pone ansiolíticos y a la vez más las medidas higiénico-dietéticas que habíamos dicho, de comer poquito, varias veces al día, no acostarse después de que termina de comer, abandonar el café, el alcohol y el tabaco, los tóxicos siempre, ¿sí? Entonces, con esas medidas la paciente debería andar y yo podría retirar los prokinéticos, ¿sí? Porque es algo funcional, ¿estamos? No hay una justificación para un tratamiento prolongado, pero tampoco hay una pauta de decir 14 días, 10 días, no hay, ¿sí? Bueno, los mecanismos de acción, como habíamos dicho, ¿sí? La metoclopramida es antagonista D2, antagonista 5-HT3 y agonista 5-HT4. La domperidona es solamente antagonista D2. Recuerden que el efecto antiemético lo da el bloqueo D2 y el bloqueo 5-HT3. Y el efecto prokinético lo da el agonismo 5-HT4. ¿Sí? El Reliberam es el único que hace todo, o sea, la metoclopramida es la única que actúa en todos los receptores. La domperidona es fundamentalmente bloqueante de D2 y los otros son fundamentalmente bloqueantes agonistas 5-HT4. Entonces, ¿cuál será mejor antiemético? El que más bloquee el D2 y el 5-HT3. ¿Y cuál será mejor prokinético? El que más agonice el 5-HT4. Entonces, en esta paciente yo podría inclinarme más, porque veo que tiene muchos trastornos de motilidad, a un agonista 5-HT4, que serán los más potentes prokinéticos, ¿sí? La primera droga fue la cisapride y de ahí sintetizaron las otras, como el cinitapride, que es uno de los más usados, y el prucalopride, pero el prucalopride estimula mucho el tránsito intestinal y suele generar diarrea. Es buena para el paciente que cursa con todos estos trastornos y constipación, por ejemplo, porque les puede regularizar el tránsito. Pero si el paciente tiene un tránsito ágil y, por ejemplo, va de cuerpo todos los días o tiene tendencia más a la diarrea o qué sé yo, el prucalopride no sería lo ideal porque puede generar mucha diarrea. ¿Sí? Aumenta mucho el tránsito intestinal. Bueno, dentro de las reacciones adversas, tienen reacciones adversas muy similares, ¿sí? La domperidona genera cefalea, hiperprolactinemia, que puede llevar la amenorrea, la ginecomastia, arritmias, convulsiones. La metoclopramida puede producir sedación leve, también puede producir hiperprolactinemia con amenorrea y ginecomastia, agitación, diarrea, ansiedad, depresión y extrapiramidalismo.
Y los agonistas 5-HT4 puros, que están acá, cinitapride, mosapride, clevopride, proclalopride y alisapride. Las reacciones adversas que les puse se presentan en 1 de cada 100 pacientes, ¿sí? También puede ser sedación o somnolencia leve, rash, prurito, angioedema, extrapiramidalismos, ginecomastia y galactorrea. Recuerden que las reacciones adversas de los fármacos son posibilidades, ¿sí? No quiere decir que sí o sí la van a presentar. Si no, nadie podría tomar ningún fármaco, ¿sí? Que tengan estas reacciones adversas no quiere decir que las vayan a presentar indefectiblemente. Fin. ¿Dudas? No, Doc, me aclaró toda la que No, tenía. Bueno, ¿estamos? Entonces, hemos finalizado. Si ninguno tiene ninguna duda, era un tema relativamente fácil y corto, ¿sí? Bueno, chicos, no, por favor. si no hay dudas, hasta la próxima clase, entonces. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Chao, chicos. Nos Profe. vemos. Vaya bien. ¿Sí? Disculpe, Sí. le quería consultar.